Te bendiga mucho. Hoy que habla fuerte esto. No soy yo. Quiero que abran sus Biblias. Hoy día el título de este mensaje es el siguiente. Dice, la soberbia, zona de peligro. La soberbia es una zona de peligro. Si tú estás parado en la soberbia, cuidado, que estás en una zona muy peligrosa. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1. Y vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1. Y tiene por título, llamamiento. Aquí yo voy a pedir silencio porque ya como estamos congregándonos, ya hay gente acá, así que vamos a pedir silencio. Isaías 6, verso 1 dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí nombra una persona que dice en el año en que murió el rey Usías. Y hoy día vamos a hablar de este rey, vamos a hablar del rey Usías. Vamos a estar allí, luego vamos a estar orando y luego vamos a entrar de lleno a hablar de este rey, el rey Usías. Amado Dios, a través de Jesús, en esta hora pedimos que el Espíritu Santo tome control completo, Dios amado, de nuestra alma, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Permite que nuestros oídos puedan estar atentos a oír la voz tuya, esa voz, Padre mío, que habla nuestro espíritu, que nos indica el camino que debemos tomar y seguir. Espíritu Santo, redarguye, exhorta, reprende, consuela. Haz tu obra, Padre mío, esa obra que está plenamente vigente en cada vida. Te pido por los que están aquí, Dios amado, pero también te pido por los que están detrás de esta pantalla, para que tu presencia les alcance, para que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa. Dios eterno, usa mi vida por misericordia. Activamos ángeles alrededor nuestro. Silenciamos todas las voces que no sean tuyas, Padre mío, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestros oídos. Y pedimos que esa gracia maravillosa venga sobre nosotros y nos llene, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces leímos Isaías 6:1 y este relato nos está hablando del llamamiento de Isaías. Dice en el año que murió el rey Usías. Usías reinó en Israel, en Judá, más certeramente, entre los años 825 al 759 antes de Cristo. También en la Biblia es mencionado con otros nombres. Si usted lee su Biblia, va a encontrar que a Usías también se le mencionaba con el nombre de Osías, Azarías o Usías. Osías, Azarías o Usías. Los tres llevaban Z, pero con estos nombres se conocía también al rey Usías. Así que si usted lee la Biblia y encuentra que se nombra a Azarías o que se nombra a Osías, está hablando de este rey, del rey Usías. Es el mismo individuo, la misma persona, y vamos a hablar de este rey. Quiero que vayamos al libro, si usted está con su Biblia, en el libro de Segunda de Reyes 15 y en el libro de Segunda de Crónicas 26, nos va a dar un relato más completo de quién era este rey. Usías comenzó a reinar cuando tenía 16 años. Este rey tenía 16 años cuando comenzó primeramente a reinar junto al papá. El papá no pudo seguir en palacio reinando, entonces Usías comenzó como a reinar junto con él, pero cuando muere el padre de Usías, toma él totalmente el mando del pueblo, ya se instala en palacio y comienza a gobernar a la edad de 16 años. Su padre era Amasías, que también fue rey, y su madre se llamaba Jecolías. Y reinó en Jerusalén durante 52 años. El rey Usías reinó en Jerusalén durante 52 años. El verso 3 del libro de Segunda de Reyes 26 dice que Usías hizo lo recto delante de Jehová conforme a todo lo que su padre había hecho. Y el capítulo 26 de Segunda de Crónica me dice que persistió en buscar
junto al profeta Zacarías, que no tiene nada que ver con los otros Zacarías que nombra la Biblia, este es totalmente aparte. Dice que él persistió en buscar junto al profeta Zacarías, que era experto en visiones, persistió en buscar a Dios. La Biblia es enfática. Decía que todos los días de su vida persistió en buscar a Dios. Y por consecuencia de persistir en buscar a Dios, dice que Dios le prosperó. Siempre habrá una consecuencia por buscar a Dios. ¿Y saben lo que es? Es la bendición. Pero habrá una consecuencia más grande y una victoria más grande cuando tú persistes en ello. Una cosa es buscar a Dios, pero persistir es estar constantemente deseando con todo tu corazón que Dios te bendiga. Persistir es desear cada día que la presencia del Señor llene tu vida. La Biblia relata enfáticamente en 2 de Crónicas 26, dice, las palabras buscó al Señor. No solamente es anhelar lo que Dios anhela, sino que buscar su rostro incesantemente. Este es el secreto de toda victoria espiritual, doméstica, financiera, física y mental. Cuando tú persistes en buscar al Señor está el secreto y persistes en ello. Eso es el secreto para toda victoria mental, física, financiera, doméstica y espiritual. ¿Quieres ser un hombre y una mujer bendecido de parte de Dios? ¿Quieres ser un hombre prosperado de parte de Dios? Persiste en buscar a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, si yo comienzo hoy y digo, ya, hoy día voy a buscar a Dios, voy a empezar a orar, voy a empezar a leer la palabra, voy a empezar a conectarme con Dios, voy a empezarlo a hacer. Ya lo puedes hacer por un día, por 2 días. Es como cuando algunos usan este término, el caballo, es como la partida del caballo inglés. Otro pastor decía, tomo impulso, tomo vuelo y comienzo, pero me dura un día, me dura 2 días. Es un hábito, es un entrenamiento. Cuando tú persistes, aunque ya dices, ya hoy no lo haré, pero mañana lo haré, pasado lo haré, y comenzaste a buscar a Dios y comenzaste a persistir, a insistir en ello, la bendición de Dios en tu vida está asegurada. Pero si no buscas a Dios y le buscas cuando tienes necesidad de algo, cuando necesitas que Dios te resuelva un problema, no es persistir, porque tú buscas a Dios como auxilio, que no es malo, porque Él dice que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero Dios quiere ser una necesidad tan grande en tu vida que tú en ti Él encuentre la persistencia de estar constantemente delante de su presencia. Segunda de Crónicas 26 me dice que este hombre fue prosperado en todo. Y yo te lo voy a leer, las 3 cosas en que fue prosperado. Primero, conquistó a los filisteos, eso está en el 26, del 6 al 8. En los asuntos interiores del reino de Judá, 26, del 9 al 10. Y la potencia militar, 26, del 11 al 15. Si lo ves así, dirás, no fue tanto como fue prosperado este hombre. Pero fue mucho más que tanto. ¿Saben que la inteligencia que alcanzó este hombre? Tuvo tanta inteligencia que tuvo un ejército de más de 300.000 soldados, más de 300.000 hombres, y él desarrolló nuevas armas. En este mismo capítulo 26, donde yo te fui leyendo, ahí dice que este hombre tenía tanta inteligencia que él comenzó a crear armas, y tenía al lado de él ingenieros, y él le decía, mira, yo necesito que tú hagas esta arma, y los ingenieros comenzaban a fabricarla. Y una de las armas que él inventó y que tenía el ejército de Israel en ese tiempo, que era la más moderna de ese tiempo, fue las catapultas. Esas que tiraban unas tremendas piedras y la disparaban hacia el enemigo. Eran tremendas piedras. Salían impulsadas o expulsadas con una tremenda fuerza que si le caía un piedrazo a uno, agárrense, quedaba ahí mismo con caballo y todo lo que tuviera. Vi un reportaje donde hasta el día de hoy han tratado de igualarlas y de hacerlas y no podían, no tenían la potencia, no lanzaban la piedra lejos, no. El que estaba haciendo el reportaje decía, ¿cómo fue posible que en esos tiempos, sin
sin todos los adelantos que hay ahora, pudieron inventar estas armas. Y esas armas eran puestas en las torres de vigilancia para ver dónde venía el enemigo. Este hombre, Dios lo dotó de una inteligencia tan grande que las armas más modernas en ese tiempo, cuando gobernó Usías, estaban en Israel. Una potencia militar tremenda. Luego de eso, se divulgó la fama de Usías hasta la entrada de Egipto. Sus enemigos le temían porque se había hecho grandemente poderoso, se había hecho en extremo poderoso. La fama de Usías llegaba hasta las fronteras de los enemigos de Egipto. Ellos escuchaban y hablaban, que este hombre, que tiene este rey, que la paz fue alcanzada en ese tiempo en Israel. Israel vivió en paz. Israel fue temido en el tiempo que reinó este rey. Dios comenzó a levantarlo porque él había un secreto. Él persistió en buscar la presencia de Dios. Su fama se extendió lejos, se hizo fuerte. Fue maravillosamente ayudado por Dios a hacerse fuerte. Hasta aquí, la vida de Usías era miel sobre hojuelas. Todo lo que un monarca, todo lo que un rey, todo lo que un hombre que estaba a cargo de una nación deseaba, él lo tuvo. Tenía fama, tenía fortuna, tenía inteligencia, era conocido. O sea, todo lo que un hombre, si lo traes a este tiempo, era un hombre realmente prosperado, era un hombre con éxito en todas las áreas de su vida. El problema no es que seas fuerte, y el problema no es que seas famoso, el problema no es que seas conocido, el problema es cuando no reconoces quién te puso en el lugar en que tú te encuentras. El problema es cuando tú no reconoces quién es el que te llevó a donde tú estás ahora. Qué triste es ver que hay hombres que comienzan tan bien, pero terminan tan mal. No es como tú empiezas, yo lo he dicho muchas veces esto, es como tú terminas. Tú puedes tener un ministerio prosperado, Dios puede añadir gente a tu iglesia, tú puedes levantar tremendos ministerios, incluso pastores, puedes levantar, puedes tener cosas, instituciones a cargo de tu iglesia y puedes ser tremendamente honrado por Dios. Pero si tú no cuidas esto, no cuidas la soberbia que viene por motivo de esto, porque el enemigo va a trabajar siempre. Cuando tú comienzas a ser prosperado, el enemigo te dice, ay, mira todo lo que tienes, mira cómo te has bendecido, mira quién eres. Y el hombre tiene un problema, el ego. El ego nuestro se alimenta muy rápidamente. Cuando alguien nos tira flores, wow, como que, ay, nos levantamos un poco. El problema no es creerse, el problema es seguir creyéndonos algo que no somos, porque todo viene de Dios. La palabra del Señor dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Usías estaba espléndidamente, estaba muy bien, pero si vamos al verso 16 de 2 de Crónicas 26, dice que su corazón se enalteció hasta corromperse. El corazón de Usías se comenzó a enaltecer de a poco. Miren, iglesia amada, tu corazón puede enaltecerse, porque yo creo que todos alguna vez se ha enaltecido el corazón por consecuencia de algo, de algún logro a lo mejor. Y se nos ha hinchado el pecho y se nos ha inflamado allí, ese término pechita palomas, como un pavo real. Y puede enaltecerse nuestro corazón en alguna manera. Pero lo que pasa es cuando tu corazón se comienza a enaltecer tanto hasta corromperse. Se puede enaltecer tu corazón hasta que Dios allí trata contigo y tú te humillas delante de Dios y dices, hoy Señor, perdóname. Y reconoces tu condición y te arrepientes. O se puede enaltecer hasta la ruina. ¿Cuál es tu condición? ¿Está enaltecido tu corazón? Y aquí vamos a ver lo que pasó con Usías. ¿Por qué la soberbia fue su peor enemigo? Vamos a verlo. Te pregunto, ¿cuál es tu condición? ¿Tu corazón se ha enaltecido hasta no reconocer que estás mal, hasta no reconocer que puedes llegar a una condición más triste? ¿O tu corazón se ha enaltecido, pero ha reconocido la condición que tiene?
Veremos la soberbia de Uzías y cómo su soberbia lo llevó a la zona de peligro. ¿Recuerdan el título del mensaje? La soberbia, una zona o zona de peligro. Segunda de Reyes 15:4 me cuenta lo siguiente. Y miren, vamos a ver cositas que nosotros vamos dejando pasar, vamos haciéndolas como parte de nuestra vida o como que no nos importa mucho. Pero Segunda de Reyes 15:4, cuando uno lee la historia del Antiguo Testamento y tú después luego se empiezas a entrelazar cosas, dice, wow, yo no había leído esto, yo había leído mucho el llamamiento de Isaías, pero cuando me detuve en Uzías, porque el Señor me entregó esta palabra para la iglesia, y comencé a ver quién era Uzías, porque yo antes sabía quién era Uzías, lo que había cometido, pero cuando empecé a comparar, cuando fui estudiando y Dios me llevó a esto, miren, aunque él persistía en buscar a Jehová, si usted lee el capítulo 15, 4, 5, me dice que él no quitó los lugares altos que habían en Israel, donde se ofrecían sacrificio a otros dioses. Recuerden que estamos en el tiempo de la monarquía en Israel. Habían reyes que se levantaban, que agradaban a Dios, pero había reyes que se levantaban y que no agradaban a Dios. Y estos reyes que no agradaban a Dios, pronto eran quitados del trono, pero en el trayecto de su monarquía ellos permitía que el pueblo hiciera ídolos. Y habían lugares altos que se les llamaba, y en esos lugares altos el pueblo ofrecía sacrificio a otros dioses allí mismo en Israel, sabiendo que el único Dios que debía adorar a Israel era el Dios Jehová de los ejércitos. Ese era el Dios de Israel. Pero a pesar que Uzías sabía esto, a pesar que Uzías persistía en buscar a Dios, no derribó ningún lugar alto que estaba hecho para idolatría. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el lugar alto en tu corazón que tú no has derribado? Uzías no derribó los lugares altos, porque en su corazón había un lugar alto también. Y a lo mejor dijo, no importa, yo persisto en buscar a Dios, que ellos busquen al que quieran. Pero él era el monarca, él era el que tenía la decisión, él podía, así como hicieron reyes que hicieron la voluntad de Dios, derribaron los lugares, pero él no lo hizo. Él persistía en buscar a Dios, pero ignoró cosas. ¿Cuánto tú buscas a Dios? ¿Cuántas veces has buscado a Dios, pero has ignorado el lugar alto que tienes en tu corazón? El lugar que tú idolatras, todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida es un lugar alto que debe ser derribado en nosotros. Tú tienes tu lugar alto, yo tengo mi lugar alto, no porque esté predicando no significa. Cuando yo comencé a escribir el mensaje, el Espíritu Santo me hizo la siguiente pregunta: ¿cuánta soberbia hay en ti? Y yo dije, wow. Y comencé a pensar. Siempre cuando predico algo, el Señor ministra primero a mi corazón, porque no puedo hablarte de algo que Dios primero no me ha confrontado a mí. Y tuve que llorar en la presencia del Señor. Y dije, Señor, sí tengo soberbia en esto, tengo soberbia en hartas cosas en mi vida. Y yo te pregunto igual, ¿cuánta soberbia hay en ti? Este Uzías, este rey, no derribó los lugares altos, los ignoró. Todo pecado que ignoras porque crees que es pequeñito, cuidado, que se va a ir haciendo muy fuerte en tu vida. ¿Cuál es tu lugar alto? ¿En qué lugar ofreces tú o dónde va tu mayor sacrificio? ¿Dónde va tu mayor sacrificio? Iglesia amada, Dios es un Dios celoso. Y a algunos no les gusta que predique sobre esto, no les gusta que le hable. Pero Dios es un Dios celoso. La palabra dice que Él nos anhela celosamente. El lugar alto de Uzías era su soberbia. Yo te voy a explicar por qué. Vamos a ir viendo durante su vida por qué. Cuidado con la soberbia, porque la soberbia es una zona de peligro. Es como la soberbia, cuando tú te paras en la soberbia, es como si te pararas en una capa delgada de hielo, la cual de repente se puede romper y tú te hundes. Cuando comiences a ser bendecido, también aflorará. Miren, hermano amado, cuando comiences a ser bendecido,
también aflorará en tu corazón el lugar alto que tienes. Cuando tú comienzas a ser bendecido, cuidado que con esa bendición también va a aflorar en tu corazón el lugar alto que tú tienes. Y no para que estés junto con ella, sino para que la reconozcas y la derribes. Podemos entristecer al Espíritu Santo cuando tenemos pecado en nuestras vidas, de forma constante. De forma constante. La repetición constante de un pecado, quiero dejártelo claro. No, miren, yo sé que somos hombres y mujeres que pecamos, que pedimos perdón, pero la repetición constante de un pecado, esa repetición constante entristece al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a través de ese pecado constante, nos advierte. Por medio de estos pecados constantes, el Espíritu Santo nos muestra nuestros propios defectos. ¿Cuál es tu pecado constante en ti? ¿Cuál es ese pecado que tienes constantemente, que caes muy seguido en ello? Muy seguido. El rey Usías comenzó la misma grandeza que logró por buscar a Dios, por honrar a Dios, por persistir en ello, la misma grandeza por no reconocer de quién venía, lo fue hundiendo. Tremendos ministerios que terminan hundidos porque no le dan la honra a Dios. Hombres llenos del Espíritu Santo que fueron un día, pero comenzaron su corazón a elevarse de tal modo y la vanagloria tomó tal control de ellos que cuando cayeron no se dieron ni cuenta. Miren, nos vamos a dar cuenta inmediatamente cuando hay soberbia en nosotros. ¿Qué es la soberbia según el diccionario? Es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Es una rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. ¿Te gusta que te contraigan? ¿Contraigan o no? Contraer es otra cosa. ¿Te gusta que te contradigan? No nos gusta que nos contradigan, ¿cierto? A veces nos paramos sobre eso y no, ¿por qué me tienen que contradecir a mí? ¿Qué es similar a la soberbia? Es ser arrogante, significa ser altivo, altanero, jactancioso, prepotente, engreído. Es arrogante quien cree ser un experto en todos los temas. ¿Te has encontrado con gente que tú le hablas de un tema y lo sabe todo? Pero lo malo es que pero lo malo es que no reconoce que también a lo mejor algo ignora de ese tema, sino que él cree que lo sabe todo. Y que en consecuencia no tiene interés de escuchar otras opiniones. Una persona arrogante llega incluso a despreciar y ofender a las otras personas. Ahora veremos por qué el rey Usías tenía soberbia o fue un soberbio. La soberbia te lleva a no reconocer tus errores. La soberbia te lleva a no respetar a quien debes respetar y a desobedecer a quien no debes desobedecer. La soberbia te lleva a no perdonar ni pedir perdón, a no reconocer que estás mal. No, ¿por qué tengo que pedir perdón? Que perdone Dios. Yo pido disculpas. No, la palabra me dice que yo debo perdonar y también debo pedir perdón cuando he fallado. La soberbia me enceguece de tal manera que yo no miro a nadie alrededor, sobre todas las personas que están en pecado, iglesia amada. Cuando tú vas y los confrontas, ¿qué se cree usted? ¿Por qué viene a hablarme así? ¿Qué cree que yo tengo? ¿Y por qué? Porque ya la soberbia ha tomado control de su vida. Proverbios 16:18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El rey tenía toda autoridad sobre su país, sobre su nación que él gobernaba. Usías podía hacer todo lo que quería porque era el rey. Pero la voz de Usías, la voz del rey, no debía estar nunca sobre la voz de Dios.
el que gobernaba literalmente en Israel era Jehová, Dios de los ejércitos. Él ponía a reyes, pero estos reyes, si no se regían bajo las normas de Dios, estos reyes eran sacados, caían en errores, caían en falta. Ningún rey podía estar sobre la voz de Jehová de los ejércitos. Porque la voz de Dios siempre va a prevalecer sobre la ley del hombre. Por eso Chile tiene que tener cuidado, porque la voz de Dios va a prevalecer sobre la voz del hombre, sobre las leyes que el hombre pueda levantar. La voz de Dios siempre va a ser más fuerte, y siempre Dios va a hacer justicia cuando hay injusticia, sobre todo contra los inocentes. Por eso es necesario la ley, el aborto prácticamente ya fue aprobado, pero no podemos nosotros como nación quedar indiferentes, porque Dios dice que Él es defensor de aquellos inocentes. ¿Y qué más inocente que un bebé que está en un vientre que no puede defenderse? El pueblo, el hombre, y me he encontrado con hombres y mujeres con tanta soberbia, con tanta altivez, que para ellos Dios no existe. Dios es algo que ya quedó olvidado en el pasado. Si supieran que Dios es tan real como que yo te estoy hablando, Dios es real. Y este rey se le ocurrió la genial y magnífica idea. Segunda de Crónicas 26, 16. Dice que el rey Usías entró al templo, tomó el incensario, tomó el incensario, fue al templo a ofrecer el incienso a Jehová. Y estaba estrictamente en el libro de Números, capítulo 3:10, dice que solamente los hijos de Aarón, que tenían el sacerdocio sobre los hombros, ellos perpetuamente iban a ofrecer el incienso a Jehová. Nadie más podía ofrecerlo. El rey conocía las leyes, el rey sabía, esto estaba establecido en Israel. Pero sin embargo, él toma el incenciario y corre y va al templo a presentar el incienso delante de Jehová. Sé que después con esto del incienso corre detrás del rey. Corren 80 sacerdotes. Corre el sumo sacerdote para decirle: por favor, Usías, no hagas lo que vas a hacer, porque ningún extraño, dice el libro de Éxodo, que entre allí a ofrecer el incienso va a salir con vida de ese lugar. El incienso estaba en el lugar santo. Solamente podían entrar los sacerdotes. Y eso permanecía prendido todos los días. Y solamente los sacerdotes podían ofrecer ese fuego delante del Señor. Cualquier extraño que entraba allí, por más rey que fueran, hermano, no se iba a librar, porque el sacerdote era el que presentaba al pueblo delante de Dios, era el que traía la presencia de Dios. El sacerdote era el que se interponía para que Dios usara misericordia entre el pueblo y Dios. Era la presencia de Dios. Un sacerdote mostraba la voluntad de Dios sobre él. Corren y le dicen: por favor, no lo hagas. Si tú ignorabas a un sacerdote, o si tú ignorabas lo que ejercía un sacerdote, era como ignorar lo que Dios había establecido. Era como decir: yo no necesito a nadie. Porque se recuerden que el Antiguo Testamento es un simbolismo y era la sombra de lo que había de venir. El sacerdote prácticamente representaba a Cristo. El sacerdote me llevaba hacia Dios. Entonces, el no necesitar a un sacerdote para presentar el incienso era como decir: yo no necesito un salvador, yo no necesito a nadie, yo puedo valérmela por mí mismo. Es como decir: no necesito un salvador. Te voy a decir algo: por más poderoso que tú te sientas, por más poderoso que tú crees que eres, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has recibido a Jesús en tu vida,
por ti mismo no vas a poder ser salvo. Cuando Usías va al lugar santo, tras él corre el sumo sacerdote Azarías, que era en ese tiempo, y con él 80 sacerdotes de Jehová, valientes, que quieren impedir. Mire, ellos se van a enfrentar al rey. Sabían que su vida estaba en peligro, porque cualquiera que contradijera al rey era digno de muerte, pero ellos corren, hombres valientes, corren allí. Todos los que eran levitas, todos los que estaban a cargo del sacerdocio, ellos corren para impedir que Usías haga lo que iba a hacer. Y le dicen, no lo hagas, por favor no hagas lo que tienes que hacer. Te voy a decir algo, por más pastor que tú seas, por más líder que tú seas, por más fuerte que seamos, por más usados incluso por Dios, no podemos transgredir sus leyes porque Dios no te lo permitirá. Tú dices, soy pastor, puedo hacer y deshacer, no. Soy líder, tengo gente a cargo, puedo hacer y deshacer, no. Dios me usa. La otra vez escuché una predicación que dije, wow, qué tremendo. Que no es porque Dios te use, significa que tienes la aprobación 100% de Dios. Puede decir, hey, Dios me usa, o sea, nadie me puede enseñar nada, nadie me puede decir nada. Nunca Dios va a permitir que tú que tú lleves la contraria a su voluntad o que tú ignores la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios va a prevalecer, pero ¿saben lo que hizo Usías? No le interesó. Y el sumo sacerdote Azarías le increpa y le dice, no lo hagas. Sal de ahí, no te corresponde estar en ese lugar, sal de ahí, por más rey que seas, no lo hagas. Pero él no escuchó consejos. ¿Cuánta gente hay que no escucha consejos? No le gustan los consejos. Es como si cuando tú le das un consejo, y fuera que lo vas a castigar, le vas a pegar. No escuchó consejos de nadie. Dice que se llenó de ira en contra de los sacerdotes. ¿Cuántas veces te has llenado de ira contra quien te ha aconsejado? Y te dice que no sigas haciendo lo que estás haciendo, incluso contra tu pastor, contra tus líderes, contra tu padre, contra tu madre. A veces cuando la madre o el padre corrigen, los niños dicen, oh, ya viene. Y nos llenamos de soberbia en contra de ellos. Cuando eres un orgulloso, no quieres que nadie te ordene, porque tú eres tu propio jefe. ¿Qué me viene a decir? Yo soy mi propio jefe. Nadie me puede decir nada, porque yo soy mi propio jefe. No estoy pensando en nadie cuando digo esto, pero hay la gente que no le gusta trabajar apatronada y quiere ser su propio jefe, es porque no le gusta que lo manden. No le gusta que le den órdenes, no, yo soy mi propio jefe, yo me ordeno solo. Siempre va a haber gente que va a estar sobre ti. Siempre va a haber gente que va a estar sobre nosotros en toda índole, de todas las cosas. Y Usías pensaba que nadie lo mandaba, ni siquiera Dios, y su soberbia fue su fin. Llegó a ser tan grande Usías que él dijo, a mí no me manda nadie, ni siquiera me manda Dios. Oye, hay otros que dicen, no, yo no escucho a nadie, solo Dios. O sea, directamente que Dios hable conmigo y ahí yo voy a obedecer. No, si tú no escuchas a los que Dios puso al frente tuyo, tampoco vas a escuchar a Dios. Y el sumo sacerdote mira a Usías. Miren, el sumo sacerdote le dice, Usías, sal de ahí, sal de ese lugar, no te corresponde. Y los 80 sacerdotes con él para sacarlo de él. Y Usías le dice, no voy a salir, toma. Allí se dice que levanta con tal ira su mano con el incenciario en la mano, y el sumo sacerdote de repente lo queda mirando y ve sobre la frente del rey Usías que comienza a brotar la lepra. Y él comienza a ser lleno desde su frente de lepra. Y el sacerdote Usías lo queda mirando.
y ve la frente y dice, salgamos de este lugar, salgamos pronto, porque él sabía, la Biblia había establecido que el que entraba a un lugar, que si extraño entraba a ofrecerle incienso, debía morir. Pero sin embargo, comienza a brotarle la lepra. ¿Saben qué contrariedad? Qué cosas más opuestas. Todos los sumos sacerdotes llevaban una lámina de oro aquí en la frente que decía santidad a Jehová. Tienes las dos partes. La frente de Usías estaba la lepra y en la frente del sumo sacerdote estaba la santidad a Jehová. Hay algo que nunca Dios va a pasar por alto. La ley de Dios para el hombre es que el hombre y la mujer de Dios deben vivir en santidad. Esa es la norma para la iglesia aún en este siglo. La norma para la iglesia, la norma para el Hijo de Dios es que santidad a Jehová debe vivir en santidad. Algunos dicen, no, eso ya pasó de moda. No, no pasó de moda. La santidad de Dios sigue vigente y ahí estaba la santidad de Dios contra la lepra de Usías, porque la lepra representa pecado. Frente a frente la santidad contra el pecado. Y salen corriendo, sacan a Usías del lugar. Y era que la ley era que debía morir. Pero sin embargo, Dios, yo creo que Dios ama tanto a la humanidad, que dijo no lo voy a cortar, porque Dios ya había cortado a harta gente cuando iban al lugar santo y no les correspondía. Incluso los sumos sacerdotes en el lugar santísimo, si no estaban preparados, ellos caían muertos. Pero Dios tuvo tanta misericordia de Usías que hizo que se llenara de lepra. Desde la frente comenzó a brotarle la lepra. Cuando sale, Usías se da cuenta, él sale corriendo del lugar porque sabía que iba a morir. Miren, igual moriría de lepra, pero tendría tiempo para arrepentirse. Dios tuvo misericordia, al igual que ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? Y sin embargo, Dios dijo, no va a morir, voy a tener misericordia. Murió Usías. La Biblia me dice que él murió. Se tuvo que apartar porque todos los leprosos tenían que ir fuera de la ciudad. Y así también tenían que cumplir la ley. Aunque fuera rey, él tuvo que salir fuera. Y en el palacio comenzó a gobernar su hijo. Gobernaba aunque el rey estaba, pero el rey leproso no podía ejercer. Y el hijo comenzó y tomó el lugar de su padre y comenzó él a dirigir hasta que murió leproso todos los días de su vida. Pero si ustedes me preguntan, yo creo que en esa lepra, él todos los días comenzó a recordar todo lo que había hecho Dios, cómo había sido enaltecido y en la condición que estaba por su soberbia. Pero yo creo que él se arrepintió y Dios lo perdonó. Por más leproso que tú estés, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Y cuando murió, él fue sepultado en el mismo campo donde era, porque todos los reyes tenían un lugar donde eran sepultados. Y él fue sepultado en el mismo campo de los reyes. Pero sin embargo, él fue sepultado en el lugar que se llamaba La Roca, que era un lugar donde estaban, dicen, los otros reyes que habían caído o que habían pecado o que habían tenido lepra. Porque la lepra no podían estar junto con los otros. Aún en la muerte ocupó el lugar igual de los otros reyes, pero en un lugar apartado. El pecado siempre te va a llevar lejos de Dios. La soberbia te aleja de Dios. La soberbia te aleja de Dios. La soberbia no te va a dejar servir al Señor. Porque vas a encontrarte con todas aquellas cosas que tú tienes y que no te gustan, que te saquen en cara o no te gusta que te digan que las tienes. La soberbia, hermanos amados, es tan fuerte que el hombre se aparta de Dios porque no quiere obedecer y dice, ¿qué tienen que mandarme? Y da vuelta y se olvida de Dios. Vamos a Isaías 6, que fue donde comencé a leer. El profeta Isaías, ya voy casi concluyendo. El profeta Isaías era primo de este rey, del rey Usías. El profeta Isaías trabajó en el mismo tiempo y comenzó su llamamiento profético, comenzó a profetizar en el tiempo de Usías. Hubieron otros también profetas allí. Y él había sido testigo de toda la prosperidad que Dios había dado a su primo por buscar a Dios, por persistir en ello.
pero también había sido testigo de la caída de Uzías por la soberbia que él tuvo. Yo creo que cuando fue Isaías al templo, dice que él va al templo. Esto es algo mío. Mirna 1:1, como dice. Yo creo que con los ojos llorosos se sentó en alguna parte del templo y comenzó a recordar la majestuosidad, lo que había hecho Uzías, cómo Dios había llenado la nación de paz, el armamento que tuvieron, cómo eran como cuerpo militar, cómo eran con las otras naciones, cómo eran temidos. Pero también vio cómo fue descendiendo este rey por su soberbia. Pero ahí tiene una visión Isaías, y me encanta esta visión. Y dice que él vio a un Dios alto y sublime, y sus pies, dice que sus faldas llenaban el templo, que delante de él y por sobre él habían serafines que decían: santo, santo, santo. Fue tal la visión de este hombre que él dijo: yo soy hombre inmundo de labios, voy a caer, voy a perecer. Sin embargo, corre un serafín y toca sus labios con un carbón encendido. Con esta visión que tuvo Isaías, si la hubiera tenido Uzías, o si hubiera visto la majestuosidad y lo alto y sublime, Isaías dijo: oh, nunca más, nunca dudaré del Dios al cual sirvo. En esta majestuosidad fue su llamamiento. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ante esta majestuosidad alta y sublime, Isaías dijo: heme aquí, yo iré. Yo creo que al profeta, por eso él murió cerrado allí entre los dos troncos, en un tronco, porque él nunca se olvidó de esta visión. Iglesia amada, cuando aprendas a ver al Dios alto y sublime que tú sirves, yo creo que no te van a dar ganas de pecar y vas a decir: ay de mí, que soy hombre y mujer de labios inmundos. Lo que la iglesia debe contemplar en estos tiempos es la majestuosidad al Dios alto, al Dios sublime, que aunque Dios te lleve en alto, aunque vayas a naciones, aunque te reconozcan, aunque seas famoso, no olvides que somos, hermanos amados, polvo ante la presencia majestuosa del que es santo, 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 porque el libro de Isaías reconoce 3 veces la santidad de Jehová. Es en el único libro donde se menciona a un Dios santo, santo y santo, 3 veces santo. Nunca se olvidó. Isaías nunca se olvidó de esta visión, nunca. Dice que vio al Dios alto y sublime y que sus faldas llenaban el templo. La presencia de Dios llena la iglesia. Ni todo lo alto que tú puedas ir, ni todo lo grande que tú puedas ser, nunca se va a comparar con la majestuosidad del Dios santo al cual servimos, todopoderoso. Toda ciencia, todo saber. Pecas y crees que Dios no te ve, Dios te ve. ¿Saben lo que significaba el nombre Azarías? Recuerden que al principio de la predicación le dije que el rey tenía 3 nombres, y en la Biblia incluso están nombrados por los 3 nombres. El nombre Azarías significaba Jehová ha ayudado. El nombre Uzías significaba Dios es mi fuerza. Y el nombre Osías significaba Dios es la fuerza. Si el rey hubiera mirado sus 3 nombres, hubiera sabido de dónde venía su prosperidad. Si tan solo, y todo el que lo nombraba, cuando le decían Uzías, le decían Dios es tu fuerza. Uzías, Dios es tu fuerza.
Cuando nombraban su nombre estaban diciéndole: hey, Usías, no eres tú el rey. Hey, Usías, no es tú, no es por ti lo que tienes. Hey, Usías, mira, todo lo que has logrado no es tuyo. Cuando nombraban su nombre, le decían: Dios es mi fuerza. Es decir, la fuerza, todo lo que logró venía de Dios. Si Usías hubiera mirado solamente esto, hubiera terminado su tiempo también en prosperidad, en largura de años y en bendición. ¿Cómo quieres terminar tu tiempo? ¿Dónde te ha llevado Dios? Te pregunto. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿Dónde quieres que Dios te lleve? Todo viene de Él. Incluso dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Serás de los que reconocen el trono de Dios y dirás: soy hombre de labios inmundos. O serás de los que por la soberbia morirás apartado en un lugar. Dile a Dios que te haga ver su gloria majestuosa. Dile que te muestre que nadie es más alto y sublime que Él. Que se abran los ojos de nuestro espíritu para ver su majestuosidad. Isaías, yo creo que tuvo miedo de acabar como el rey. Tuvo temor de acabar como Usías cuando fue al templo y dijo, yo creo que se sentó con ojos llorosos y empezó a recordar toda gloria, todo poderío y todo lo que has logrado hasta ahora. Todo es debido a nuestro Dios, al Dios majestuoso, alto y sublime al cual servimos. ¿Qué dirá Dios cuando nos enorgullecemos? Cuando la soberbia nos visita, cuando pensamos ser mejores que otros, cuando dicen nadie lo hace como yo. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Si todo viene de Él, iglesia amada, todo. La soberbia no te deja pedir perdón ni perdonar. La soberbia no deja que te corrijan. No te gusta que te corrijan, no te gusta que te digan que estás mal. A nadie le gusta. Si alguien me dice lo contrario, a nadie le gusta. Pero hay algo maravilloso, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Quiero que se pongan en pie los que están acá. Voy a hacer una oración. Y pidámosle al Señor que nos muestre su majestuosidad. Porque contemplando quiénes somos delante del trono alto y sublime, nunca nos vamos a apartar. Isaías dio la vida por su Dios. Fue muerto en un tronco aserrado, cortado por la mitad. Pero yo creo que en el último aliento de vida, Isaías recordó esta visión. Isaías recordó al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, dice el templo, llenaban el templo, y habían querubines, serafines, cada uno tenía 6 alas. Los serafines son los que están totalmente a cargo de la santidad, por eso se aparecieron aquí. ¿Cuánta santidad desea Dios de su iglesia? El pecado de la iglesia es la soberbia. El pecado que tiene la iglesia en este tiempo es la altivez. Sabes que está mal, pero sigues estando mal. ¿No se te ha parecido el Dios alto y sublime? Aún no has visto al Dios alto y sublime al cual tú sirves. Te aburres de servir a Dios. Es porque no has visto al Dios alto y sublime del cual somos siervos. Espíritu Santo, tú conoces todas las cosas. Y en esta hora quiero que comiences a escudriñar, Señor, nuestro corazón. En esta hora quiero que seas, Padre mío, allí. Que entres con esa mirada, Señor amado, que recorre todo nuestro ser.
Permite que nuestros ojos puedan ver al Dios alto y sublime que está sentado en su trono. Y que las faldas llenan el templo, Dios. Podemos ser prósperos, podemos ser bendecidos, porque eso viene por consecuencia de persistir en buscar a Jehová. Pero también podemos no derribar los lugares altos que están en nuestro corazón, Señor. ¿Cuáles son nuestros lugares altos? ¿Qué hay en nuestro corazón que nos mueve y nos inclina a adorar otros dioses que no eres tú, oh Dios? Quiero que tú trabajes en nuestros corazones en esta hora, Espíritu Santo. Que abra nuestros ojos, Señor amado, porque la soberbia nos impide obedecer. La soberbia nos impide obedecer. La soberbia nos impide mirar, Padre mío, más allá de nuestra mirada. Oh Espíritu Santo, aplasta, caiga al suelo toda soberbia y toda altivez, sobre todo delante de ti, oh papá, porque a veces estamos sirviéndote a ti, pero hay soberbia en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por eso no hay cambio de vida ni arrepentimiento, porque la soberbia llena cada área de nuestra vida. En esta hora, Padre, pedimos que una humildad venga de parte tuya, que esa humildad que quiere ver en nuestro corazón, Padre mío, porque tú estás cercano a los humildes de corazón. Tienes comunión íntima con los que son humildes de corazón delante de ti. En esta hora inclinamos nuestra cabeza ante el Dios alto y sublime. Muestra esa visión sobre nuestros ojos, oh Dios, que podamos verla, porque la voz fluiría en alabanza. Viendo la visión no temeríamos igual que Isaías, pero diríamos: heme aquí, heme aquí, heme aquí. Permite que podamos tener la visión que Él tuvo del Dios alto y sublime, pero también permite persistir en buscarte. Aprender, oh Dios, de lo que quieres enseñarnos. Llévate la soberbia que hay en los corazones de siervos tuyos, hombres y mujeres llamados al ministerio. Hay soberbia y altivez. Llévatelas, quémalas, Padre mío. Llévate los lugares altos de nuestros corazones, aquellas cosas que nos inclinamos más que a ti, oh papá. Llévate aquellas cosas que no te agradan de nuestra vida. Y Padre mío, permite que podamos ver al Dios alto, al Dios sublime, que está aún sentado en su trono y que las faldas llenan su iglesia, llenan su templo. Oh Dios, qué visión más majestuosa. Revélate de tal manera que no podamos permanecer en pie como los levitas lo hicieron cuando llenaste el templo. Cuando llenaste el templo de Jerusalén, oh Dios, cuando Salomón lo presentó, dice que los levitas no podían sostenerse en pie por tu presencia. Permite que no podamos sostenernos en pie por tu presencia en nuestra vida. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Trabaja, Padre, en nuestra vida. Trabaja en el fruto del Espíritu que pueda aflorar de nuestro corazón, y llévate el fruto de la carne, llévate las obras de la carne, y que el fruto esté en nuestro corazón, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Oh, te honramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias, Señor.